¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de estar en un desierto buscando respuestas? Y no me refiero a un desierto de arena, sino a ese de la rutina, del ruido, de las preguntas que a veces ni siquiera hacemos en voz alta. Bueno, hoy vamos a explorar una especie de mapa, un mapa fascinante que se traza en dos pasajes bíblicos. Es un viaje que nos va a llevar desde una pregunta en medio de un camino hasta un encuentro que, de verdad, lo cambia todo. Así que empecemos este recorrido. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con la pregunta súper sincera de un funcionario etíope. Y es una pregunta que resuena a través de los siglos porque, vamos, es también nuestra pregunta. Hoy podemos tener acceso a toda la información del mundo, pero el sentido profundo, esa luz que conecta los puntos, casi siempre necesita una guía. Él tenía el texto en sus manos, pero lo que anhelaba era la clave para descifrarlo. El viaje de este hombre y el nuestro, curiosamente, no empieza en un templo, sino en el desierto de la vida de todos los días. Pensemos en esto, es en el silencio del trayecto al trabajo o en medio de una jornada súper difícil o en la quietud de la noche, donde de repente aparecen las grandes preguntas de la vida. Es justo ahí donde el corazón como que se vuelve más sensible, más abierto a una búsqueda mayor. Y aquí Jesús nos entrega la primera coordenada de este mapa, y es fundamental. La fe no es una conquista, no es algo que nosotros fabricamos con nuestra propia fuerza o inteligencia. Es antes que nada una respuesta. El primer movimiento no es nuestra búsqueda de Dios, sino el Padre que nos busca primero, que nos atrae suavemente hacia la plenitud, hacia la verdad y el amor. A ver, pensemos en cómo funciona esta atracción. No es una fuerza externa que nos obliga y anula nuestra libertad, para nada. Como lo explicaba San Agustín, uno de los primeros grandes pensadores cristianos, Dios atrae al corazón por el deleite. O sea, nos muestra una belleza, una verdad o un bien que nos cautiva. Es como un susurro por dentro, una luz que de alguna manera nos enamora y nos invita a dar un paso, pero siempre libremente. Ahora bien, esta atracción divina no se queda en una idea abstracta, flotando en el aire. Se hace concreta, se hace personal, a través del acompañamiento. El Espíritu Santo no deja a este funcionario solo con sus preguntas. Le envía un guía, el diácono Felipe, para que camine con él. Y este gesto, ojo, es clave. Felipe no le grita las respuestas desde la orilla del camino. No, él se sube a la carroza, entra en el mundo del otro, se sienta a su lado. Es el modelo perfecto de lo que podríamos llamar una catequesis itinerante. O sea, encontrar a las personas donde están, en medio de sus viajes, de sus dudas, para iluminar su realidad con la palabra. Lo que le pasa al etíope nos revela un patrón, como un ritmo de crecimiento en la fe. Primero, todo empieza con una inquietud que nace de la propia vida. Después, la palabra de Dios, que es explicada por alguien de la comunidad, trae una luz que le da sentido a todo. El proceso culmina en un encuentro sacramental como el bautismo, que no es solo un símbolo, sino una acción real que nos da vida nueva. Y el resultado, inevitablemente, una alegría que nos impulsa a seguir adelante en el camino. Y ahora el viaje nos lleva de la comprensión de una verdad al encuentro con una persona. Ya no se trata solo de entender un mapa, sino de llegar al destino, un alimento que sostiene la vida desde adentro. Jesús aquí establece una comparación fundamental. A ver, por un lado, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, sí, era un pan del cielo, pero murieron. Era un sustento para el cuerpo, para aguantar el camino. Pero Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero pan de vida. No es una cosa, es Él. Y este pan no solo sustenta, sino que da una vida que la muerte ya no puede tocar, la vida eterna. Y en este punto el lenguaje de Jesús se vuelve, radicalmente realista. Esto no es una metáfora bonita. Cuando dice mi carne para la vida del mundo, está apuntando directamente, sin rodeos, a la Eucaristía. Sus palabras son tan directas que de hecho descartan cualquier interpretación que sea puramente simbólica. Es una afirmación que invita a una respuesta de fe total. La Eucaristía, entonces, no es un premio para los perfectos, sino un alimento esencial. Sin él, corremos el riesgo de sufrir de lo que podríamos llamar anorexia espiritual, esa falta de fuerza interior, ese cinismo que se nos instala, esa dificultad para amar y perdonar. Los primeros cristianos, como San Ignacio de Antioquía, la llamaban la medicina de inmortalidad. Es el antídoto que necesitamos para no desfallecer en el viaje. Este encuentro real con el pan de vida provoca una transformación asombrosa. Uno deja de ser un simple lector de una historia antigua para convertirse en un personaje activo dentro de esa misma historia de salvación. Porque una fe que se queda solo en la cabeza, en las ideas, es una fe muerta. La fe viva, la que nace del encuentro con Cristo, genera una respuesta natural, la gratitud.
Y cuando uno se siente profundamente agradecido, esa gratitud se desborda en acciones. Florece en obras de amor, de servicio, de lucha por la justicia y sobre todo en la humildad de reconocer nuestras fallas y volver a empezar. Y aquí vemos la transformación completa. Al recibir el bautismo, el etíope ya no es solo un espectador que lee una profecía de Isaías. Ahora, la historia de la salvación es su historia. Los sacramentos nos insertan en este gran relato, nos hacen parte de la familia de Dios y protagonistas de su plan de amor para el mundo. Y así llegamos al destino y a la vez a un nuevo punto de partida. Porque, ¿cuál es el signo definitivo de un encuentro auténtico con Cristo resucitado? La alegría, no una felicidad superficial que depende de las circunstancias, sino un gozo profundo, una certeza interior que permanece incluso en medio de las dificultades. El funcionario no se detiene, sigue su camino, pero ahora todo es diferente. Avanza lleno de una alegría que le da un propósito completamente nuevo. Y aquí está el punto crucial. Esa alegría es expansiva, no puede ser contenida. Nos llena y nos impulsa a compartirla. Nos convierte, como a Felipe, en evangelizadores apasionados, listos para subirnos a las carrozas de nuestros hermanos y hermanas en los desiertos modernos, los del trabajo, la familia y la sociedad. Al final de este análisis, la pregunta del funcionario etíope se transforma, se da vuelta, y se convierte en una pregunta para nosotros. El Espíritu sigue actuando hoy. Sigue enviando a personas como Felipe a los caminos del mundo. La cuestión es si tenemos los oídos y el corazón atentos para escuchar su llamado. ¿A qué carroza, a qué conversación, a qué necesidad nos está invitando a subir para acompañar, escuchar y compartir la fuente de nuestra alegría? Hasta pronto.